Posicionamiento de CTA sobre el Pacto de Toledo y la contrarreforma de las pensiones. La firma Paco Moro y la expone Maripaz Ruiz. ¿Tú me vas a darme un ojo, oye? Bueno, paso a la lectura. Posicionamiento de CTA sobre el Pacto de Toledo y la contrarreforma de las pensiones. El Pacto de Toledo lo componen una serie de técnicos y altos cargos de distintas entidades, la mayoría de carácter privado, que con intereses privados en las pensiones, que se invisten de neutralidad y son los que marcan la pauta de las actuaciones de los distintos gobiernos del Estado español en cuanto a las distintas políticas y cambios legislativos que a lo largo de las últimas décadas se vienen produciendo en nuestro país sobre la seguridad social y el derecho de las pensiones. Totalmente falso. Pero la gente cree que lo que dice el telediario es neutral y objetivo. Falso. Estos individuos, por llamarlos respetuosamente, como ya he dicho antes, forman parte de compañías privadas de planes de pensiones, de mutuas privadas de accidentes de trabajo y de toda la mafia y casta que rodea al Estado español, que por supuesto no miran nada más que por los intereses espurios de sus propios beneficios capitalistas a costa de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Por eso este Congreso debe de adoptar este acuerdo, que consiste en posicionarnos contra la existencia del Pacto de Toledo. La última contrarreforma laboral, una vez más promovida por el Gobierno socialista, con el consentimiento de la ministra de Trabajo, es un burdo engaño, puesto que aumentan el poder adquisitivo de las pensiones con el IPC, que el índice de precio del consumo no es precisamente el indicador de lo que suben los productos básicos y necesarios para la vida de los y las trabajadoras, como puede ser la carne, el pescado, la fruta y verdura, la vivienda, la ropa, la electricidad y la gasolina, vehículo propio. No en el IPC entra, por ejemplo, el precio de los yates y de otros productos de lujo que influyen en el IPC, sea menor que el de la cesta de la compra, y así fraguan el primer engaño. Es decir, que el próximo año, si el IPC durante el año 2021 es de alrededor del 3%, la alimentación es posible que suba un 20%. La electricidad puede que un 150%, la carne y el pescado un 20%, los combustibles fósiles más de un 20% y así sucesivamente. Es decir, no dejarnos vivir. Pero además, sobre la subida de las pensiones han dicho que va a meter factores de corrección que permitan ser viable el sistema. Eso significa que esos factores de corrección van a ir sobre la subida de las pensiones para bajar su incremento. Pero como negocian en secreto y después en la televisión dicen todo lo mismo, la consigna que marca el Gobierno, comisiones, UGT y la patronal. Y sobre todo el papel de comisiones y UGT en los medios televisivos, que cuando salen brevemente para posicionarse parece el borracho formal, da una imagen de sensatez que para nada tiene que ver con lo que hacen en la trastienda. La segunda medida que va en este paquete es hacer viable la jubilación anticipada a la edad de la jubilación, evidentemente penalizando la jubilación anticipada. Hay que recordar que la jubilación anticipada para el año 2027 será de 65 años para aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan más de 38 años y 6 meses cotizados. Los demás no se pueden jubilar ni a los 65, lo tienen que hacer a los 67. ¿Para qué alargar la edad legal de la jubilación? Pues, por un lado, para pagar menos pensiones y para que éstas sean más bajas. Esta medida va en este paquete, el endurecimiento de las condiciones para jubilarse anticipadamente a la edad legal de jubilación, por supuesto, con pérdida del poder adquisitivo para que se atreva a jubilarse anticipadamente. El futuro será seguir aumentando el número de años para el cálculo de la pensión, de 25 a 35, y el siguiente paso, toda la vida laboral. No olvidemos que del 2013 al 2022, pasar de 15 a 25 años el cálculo de base reguladora ha representado una pérdida del poder adquisitivo de las pensiones de un 35%. Y eso lo firmó la patronal, por supuesto, el progresista de Zapatero y los traidores de comisiones y UGT, que después tienen el descaro de salir a la calle y movilizarse en defensa de las pensiones públicas y de su poder adquisitivo. Con una mano mete la navaja y con la otra simulan poner el pañuelo para evitar la sangría. Pero todavía hay pensionistas que van con ellos. La jugada que han hecho es incrementar
es intentar conformar a los pensionistas que se están movilizando por una subida conforme al IPC y castigar a los trabajadores y trabajadoras que no se están movilizando por el futuro de las pensiones. Es decir, terminar de desintegrar el movimiento en favor de las pensiones que se generó hace unos años en España. Tengo que apuntar aquí que lo que están diseñando es que cada trabajador almacene su cotización a la Seguridad Social, como si fuese una vida laboral, integrada con las aportaciones de cada uno. De esa bolsa saldría el desempleo, las indemnizaciones por los despidos y las pensiones. En realidad es como funciona un plan privado de pensiones integrado en todas sus prestaciones. En definitiva, miseria. Comisiones y UGT defienden y forman parte de los consejos de administración y tienen participación de capitales en los planes de pensiones privados y en las mutuas de accidentes de trabajo privadas. No se tapan, hablan de los planes de pensiones como un aporte complementario al sistema público de pensiones y los negocian en los convenios colectivos, desviando parte del poder adquisitivo de los trabajadores a sus fines especulativos privados. Si en algo se demuestra que España no es un Estado de Derecho, es en la legislación laboral. Por supuesto, en la aplicación de la justicia con las leyes del capitalismo y su demora, y el derecho de seguridad social. Para quien no lo sepa, los que trabajamos en el año 82 y antes del siglo pasado, generábamos derecho a una pensión cuya base reguladora se hallaba sobre los 2 últimos años de cotización, primer contrato con la Seguridad Social. A partir del 86, creo que fue la base reguladora, pasó a hallarse sobre 6 años, el segundo contrato. No recuerdo ya el año, pero después pasó a 8 años, tercer contrato. Después de 8 a 15 y ahora de 15 a 25, en el futuro 35 y toda la vida laboral. ¿Cómo es que siendo unas pensiones contributivas y teniendo años cotizados bajo unas leyes, se nos aplican las últimas leyes para bajar las pensiones sin tener en cuenta los años que estuvimos cotizando con otras leyes? Es igual que el precio de la luz, pero al revés. En España los derechos que se recortan a los trabajadores se hacen aplicando las leyes con carácter retroactivo, lo cual provoca una indefensión jurídica total y demuestra que esto no es un Estado de Derecho. Explicárselo al elemento este mentiroso de Pedro Sánchez, veréis cómo no lo entiende. Demócrata, monárquico y constitucionalista. ¿Sabéis dónde está el déficit de la Seguridad Social? ¿De dónde viene? De fraude en la cotización a la Seguridad Social por parte de los empresarios. Mirad, el sistema está hecho para promover la corrupción. Por ejemplo, en el campo se cotiza sobre jornadas reales que dan de alta este mes y no se comunican las jornadas hasta el día 6 del mes que viene. Lo normal es que sobre los eventuales dejen de pagar el 66% de las cotizaciones en la Seguridad Social, que en muchos casos a los trabajadores se les hace el descuento de la cuota obrera y se la quedan ellos. ¿Eso no lo sabe la señora ministra progresista y supuestamente comunista de Yolanda Díaz? Pero después hay muchas excepciones y bonificaciones. Por ejemplo, las empresas que están declaradas de carácter social como FEPAMI o muchísimas residencias de ancianos por los trabajadores minusválidos no pagan seguridad social. A eso le llaman discriminación positiva. Sí, pero se puede dar el caso del Ayuntamiento de Córdoba, donde el concejal de Recursos Humanos del PP, Jordano, tiene un familiar discapacitado y quiere convertir los servicios municipales al completo en una sucursal de FEPAMI, que, por cierto, de social no tiene nada. Esos son los explotadores desaprensivos. Y está el fraude puro y duro de la Seguridad Social. Empresas de oportunidad como ADL, que la crea un cristalero, que no se lee ni el convenio, que por supuesto roba a las trabajadoras todo lo que puede, pero las de comisiones obreras por lo visto les gusta que les roben. Y algunas de las nuestras que salieron por la puerta también. Le debe a la Seguridad Social más de 4 millones de euros, todo ello protegido en estas prácticas por un famoso abogado de Córdoba, que además se presenta a las empresas como abogado anti-CTA y que tuvimos que lidiar con él en su día en los expedientes de regulación de empleo del INDECO, porque lo llevó contratado el Grupo Independiente. Fraude a la Seguridad Social que no se persigue. Ahí está funcionando en Aguilar de la Frontera, ganando dinero, protegido por la alcaldesa, también de izquierda. Entre otras cuestiones, la consolidación del sistema de la actual Seguridad Social pasa por 3 cuestiones. Aumentar los salarios, aumentar el número de trabajadores, incorporando más trabajadores a la actividad productiva y de servicios y aumentando la demografía. Y eso se hace o bien protegiendo a la familia para que éstas tengan más hijos o incorporando inmigrantes al país, que son productores y consumidores y aportan a la economía. Una vez más, ojito con esto de las pensiones, que hasta LAB, el sindicato vasco Arrechare, de toda la izquierda extraparlamentaria y parte de la parlamentaria, siente respeto y admiración por él.
propugna la rotura de una caja única de la seguridad social, el único elemento de solidaridad intergeneracional e interterritorial del país. Y esto también se lo quieren cargar. Nosotros nos debemos de pronunciar rotundamente en contra de la ruptura de la caja única de la seguridad social. Pero además es que están de acuerdo con los planes privados de pensiones, porque seguramente esperan coger cacho. Ya digo que esto, igual que los cursos y las subvenciones del Estado, es muy goloso, sobre todo para sindicatos, cuyo único fin es conseguir representación institucional. Simplemente recordar que los franceses siguen teniendo la edad legal de jubilación a los 62, porque cuando dijeron de llevarla a los 65, obligaron a sus sindicatos a convocar una huelga general de verdad, que fue escalonada y dura varias semanas. Aquí los traidores paniaguados y una clase trabajadora que se dedica a pasear santos, más que a luchar por sus derechos, una vez más nos la ha clavado suavemente y sin apenas resistencia. Así nos va, y los franceses no trabajan más que nosotros y encima vienen aquí y nos explotan en condiciones mucho más bajas que los vascos o los franceses. Francisco Moro Fernández.